Enciende tu día, motivación cada mañana. Todo tiene que ver con todo, con Mafe Leo en tu ventana. Jueves a las 9, cita semanal. Inspiración sin fronteras, una chispa celestial. Efecto motivacional en la radio es genial. Mafe Leo te acompaña cada día, una hazaña. Historias que inspiran hasta el corazón tocar. Cada palabra un abrazo que te hará soñar. Y en la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla, Mafe Leo. Bueno, damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en tu cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones. Para compartir sus experiencias y sabiduría, aquí exploraremos los desafíos y logros, así como sus estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordaremos temas que te motiven a perseguir tus sueños y encontrar tu propósito en la vida. Así que desde ya te invito a que te unas a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Bueno, la mañana de hoy, jueves 18, damos comienzo a lo que es el episodio número 26 de la temporada 2. Estaremos hablando de una fundación. Aquí tenemos a su director y también profesor. Estaremos hablando de la Fundación de Grupos Manos. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Claro que sí. Bueno, vamos a estar hablando un poquitico acerca de cómo nace esto, ¿no? De cómo empiezas, cuántos años tienes. Cuéntanos un poquito esa biografía de cómo diste, como decimos los venezolanos, justo en el clavo, ¿no? De hacer algo que te apasione, que te guste. Chévere. Bueno, básicamente todo este trabajo inicia aproximadamente en el año 2005. Inicialmente, en ese tiempo estaba todavía entrando al liceo Fe y Alegría. Y bueno, creo que una de las cosas que de alguna forma brinda esta gran institución como lo es Fe y Alegría es la motivación a ver un poco más allá de tu trabajo dentro del ámbito educativo, es decir, ver más allá de las responsabilidades que tienes como estudiante y más bien pensar en las posibilidades de también contribuir con el desarrollo de la sociedad. Y un poco me despertó como esa chispa, ese interés de poder hacer algo en función a la sociedad, y me gustó muchísimo el trabajo de voluntariado, descubrir un poco la pasión de poder ayudar a las personas en torno a sus necesidades y sus situaciones específicas. Y de esta forma, gracias a Fe y Alegría, llego a SECODAP, que es una ONG venezolana que tiene casi 40 años trabajando todo el tema de niñez y adolescencia. Y de esa forma, pues logro entrar al voluntariado de SECODAP, y allí recibo pues toda una formación desde el año 2006 en todo lo que tiene que ver con protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, participación, empoderamiento, contraloría. Y en ese momento iniciamos un trabajo con una iniciativa que era de participación ciudadana, que buscaba justamente empoderar, en ese tiempo éramos todavía adolescentes, en torno al desarrollo de iniciativas de participación. Recibimos todas las herramientas y justo en el año 2006, entre 2006, finalizando 2006 y 2007, ocurre en los centros educativos venezolanos un gran estado de alarma, porque comienzan a aparecer videos de estudiantes con contenido pornográfico dentro de las instituciones educativas. Todavía no estábamos como muy familiarizados con esto de la tecnología, y las instituciones del Estado y los centros educativos y las propias familias entonces tomaron la decisión, o se comenzó como alternativa para resolver esta problemática, que se sacara el uso del celular y los dispositivos tecnológicos del área escolar, mientras que el problema iba a seguir estando, es decir, no había una respuesta realmente factible. Y por otro lado teníamos también que no se estaba considerando la opinión y la participación de los adolescentes que estaban de alguna forma involucrados en el proceso educativo. Entonces esa situación nos inspiró en ese tiempo a un grupo de adolescentes a poder desarrollar
una organización que trabajara el tema de protección de niños en el ecosistema digital, y de esa forma dimos con lo que fue la primera plataforma web venezolana en materia de ciberseguridad para niños y adolescentes. La desarrollamos de la mano de Panda Security, Secodap y otros aliados en ese ámbito. Y de allí en adelante comenzamos a trabajar todo el tema de la tecnología, de la protección de los derechos digitales, del empoderamiento de los niños y adolescentes en el ecosistema digital. Y ha sido un desafío también porque bueno, el tema de la tecnología implica crecer, evolucionar, avanzar, entender nuevas dinámicas y ver cómo los riesgos van migrando en distintas plataformas, en distintas herramientas. Entonces, básicamente así comienza el trabajo de la organización, que nació, desde ese momento como una iniciativa juvenil de participación de adolescentes y con el gran enfoque de poder generar iniciativas de chamos para chamos, sin que en estos espacios hablemos de los chamos, sino que hablemos con los chamos, que es un poco el enfoque de la institución. No, excelente. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema que asistí ya hace 2 viernes. Bueno, no, sí, hace 2 viernes, sí, el 28 de junio. Un tema muy interesante que habla de esto que estás hablando, ¿no? De la educación infantil, adolescente, de los niños a través de las redes sociales, ¿no? De las plataformas 2.0. Ya después que tú haces todas esas herramientas, que creas toda esa base, ¿cómo es ese choque cultural? Porque si hablamos del 2006, ahorita el 2024, sí, wow, ha cambiado un poco lo que es la comunidad 2.0. ¿Cómo tienes las herramientas? ¿Cómo te guiaste o cómo te educaste al respecto de esto? Porque es un cambio abismal, ¿no? Pero básicamente creo que la información y el trabajo de poder innovar y de poder establecer estrategias que funcionen la va dando ese encuentro con los propios adolescentes, porque muchas veces nosotros hablamos de herramientas y de tecnologías y de redes sociales que los chamos van 5 pasos más adelante. O sea, cuando tú te encuentras con un adolescente te va a decir de videojuegos, de herramientas, de redes sociales que muchas veces ni siquiera nosotros conocemos porque van siempre muy delante de nuestra generación. Y por otro lado, pues ha sido desde el día 1 del trabajo de la organización, el desafío fue romper con esa brecha generacional y poder dar un poco más de apertura y disposición a las distintas generaciones anteriores en entender que tenemos que vivir con la tecnología. Claro. Incluso hoy día hay una discusión tremenda a nivel mundial porque bueno, hay muchas instituciones que están pidiendo que se elimine el uso de la tecnología en el aula de clases porque bueno, evidentemente yo creo que la tecnología sí es una herramienta positiva, pero llega un punto en el que también puede convertirse en un arma de doble filo y sí, creo que lo vemos hoy día. O sea, la capacidad de ser críticos, de conocimiento, de lectura, de análisis, de comprensión de los chamos de esta generación prácticamente está perdida, porque es una generación que no tuvo prácticamente cercanía con el libro, con los textos impresos, con la investigación en bibliotecas, con cosas que antes eran comunes, que ciertamente tenemos que evolucionar, pero no podemos olvidarnos del 100% claro, de todas estas herramientas que complementan las habilidades para la vida. Entonces allí creo que hay el primer desafío es romper con la brecha generacional de los antepasados, pero también un poco ahora romper con esa brecha de la tecnología llevándonos o prácticamente arrastrándonos en torno al desarrollo de la sociedad. Sí, ese día del 28 de junio, para los que no saben, Eduardo a través de la Fundación de Grupos Manos creó una charla que parte de una motivación, una inspiración es eso, ¿no? Sí. La educación a través de las redes sociales para los niños. Y no solo la educación, sino el permiso o lo permisivo Totalmente. Que pueden ser los padres, ¿no? Porque las mismas redes sociales te dicen que no permiten a niños menores de 13 años. Y sin embargo vemos a madres que crean perfiles de niños desde que recién nacen o Exacto. antes de nacer. Sí. Claro, obviamente no lo manejan los niños, sin embargo ya vemos ese perfil allí, ¿no? Claro. ¿Qué recomiendas tú, no? Para esos padres que vimos un poquito de esa charla el 28 de junio, que creen que está bien, ¿no? Que un niño ya a los 9, 10 años pueda tener un teléfono, una tablet, y no es que ellos estén en desacuerdo, sino que le dan permiso a todas estas redes sociales, ¿no? Le crean cuenta ya, porque también las redes sociales tienen un poquitico de culpa en el sentido de no verificar ese patrón, porque Totalmente. Exacto, te dicen que no puedes dar,
menores de 13 años, pero tú pones una fecha y ya te lo aceptas, Totalmente. no te mides si es menor o no. Totalmente. ¿Qué crees tú que pueda funcionar o qué recomendación puedas dar tú desde una herramienta para las mismas aplicaciones o desde un consejo para los padres? Mira, yo creo que la analogía que nosotros hacemos con este tema de la tecnología y que es totalmente la realidad, es que tú darle una herramienta digital a un chamo hoy día es como ponerlo a las 7 de la noche en un callejón en Sabana Grande y que llegue al otro extremo con vida o sano y salvo. O sea, lo estás exponiendo a un montón de riesgos que el chamo no va a saber mitigar, que el chamo no va a tener las herramientas, no va a tener la capacidad de resolver en ese momento determinado. Ciertamente hay una edad establecida para pertenecer en cada red social. Hay muchas fallas todavía a nivel del compromiso y la responsabilidad que tienen estas grandes corporaciones de tecnología, porque evidentemente el negocio digital o el mundo digital se convirtió en un negocio y por más que intentemos de alguna forma entender probablemente la responsabilidad y el compromiso que puedan tener las empresas, es totalmente absurdo, porque lo de ellas es monetizar. Claro. Y es generar un ingreso y obtener una ganancia que cada vez ha sido más abismal. Entonces, frente a todas esas situaciones, es preguntarnos qué podemos hacer nosotros como padres para mitigar esos riesgos y darle respuesta a nuestro chamo. Y creo que primero el respetar las edades establecidas para cada red social es lo fundamental, es lo principal. Primero porque ahí estamos fomentando valores que no son positivos, porque el momento que tú le permites a un chamo que cree una cuenta en una red social sin tener la edad establecida, ya tú estás validando en ese adolescente, en ese niño, en esa niña, la posibilidad de que pueda mentir en otros momentos de su vida y que eso pase como algo normalizado. O sea, ya allí está generando un antivalor que no le va a ayudar en el desarrollo de su vida. Segundo, entender que hay riesgos en el mundo digital. O sea, hoy día hablamos de acoso, de ciberacoso, hablamos de sexting, hablamos de sextorsión, hablamos de riesgos para la privacidad. Luego de eso vemos el tema de la sobreexposición de los chamos al mundo digital, y esto, como tú lo mencionas, va desde el momento en que nacen, bombardeo infinito de información, de contenido. Nosotros siempre decimos antes, cuando en los tiempos en los que todavía no estaban las redes sociales, habían fotografías de los chamos, se metían en las bañeras y salían desnudos y le tomabas una foto, se caía y registrabas la foto, pero eso estaba en un álbum familiar. Sí. Y no todo el mundo accedía Tenías a esa eso, fotografía. De repente la compartías con tus familiares, tu círculo más cercano, pero no era que la abuelita se paraba y pegaba la foto en la entrada del callejón para que todo el mundo viera. Eso es lo equivalente a lo que hacemos hoy día. Entonces, ciertamente hay muchísimas fotografías y muchísimo material que puede ser gracioso sobre el desarrollo de nuestros chamos en el mundo digital, pero a la larga ese material puede convertirse en una situación que los exponga a acoso, a riesgos para su privacidad, a su seguridad. Hay otro tema allí también, que es cuando utilizas contenido o no mides el contenido que estás generando sobre tu chamo. Colocar fotografías con las insignias de los colegios, los sitios que frecuentas, el carro, las casas, o sea, lugares estratégicos donde cualquier persona que tenga una intención negativa sobre el niño pueda encontrarlo de una forma mucho más fácil. Entonces, eso es un error súper común y ocurre en la realidad. Y pasa no solamente desde la familia, por lo menos en el caso de nosotros que tenemos 2 chamos, procuramos siempre que cuando alguien les toma fotografía, primero nos las enseñe, porque primeramente pues son nuestros muchachos y nosotros debemos resguardar su seguridad. Y segundo, cuidar esos detalles, de que no hayan elementos que los expongan, de que los ridiculicen y que de alguna forma no irrespeten su propia integridad. Entonces esa actitud es fundamental. De allí en adelante, como te digo, o sea, hay una responsabilidad de un Estado que está carente. O sea, la respuesta a nivel de legislación, de acción, de intervención sigue siendo muy baja en comparación al problema que tenemos. Nosotros llegó a un punto en el que decíamos, o sea, ¿será que este tema no es relevante para la sociedad? Porque no es que la tecnología está allí brindándonos el 100% de los beneficios, es que hay chamos
que están siendo acosados, abusados incluso sexualmente a través del ecosistema digital. Y hay herramientas que siguen generando y convirtiéndose en un problema para la sociedad. Este tema que hablamos en la conferencia que tú mencionas parte también un poco de esa preocupación, porque hay creadores de contenidos, influencers, que están generando una masificación de un mensaje que no siempre es positivo, que no siempre le aporta nada a un chamo, y probablemente para el creador de contenido pueda ser absurdo pensar que lo que yo digo sobre la alimentación o sobre mis hábitos alimenticios o sobre el cuidado de mi cuerpo no va a generar algo negativo en el seguidor, porque a mí no me genera nada. Entonces comparto mi mensaje sin ningún cuidado ni responsabilidad, y me olvido que probablemente te vas a encontrar con un chamo que tiene conflictos con su cuerpo, con su imagen, con su identidad, y tú le estás presentando algo que probablemente está muy idealizado, que requiere de recursos y de cosas que el chamo no va a poder obtener, y allí generas un tema de frustración, de ansiedad y de temas emocionales que ciertamente la tecnología está generando en niños, niñas y sobre todo en adolescentes, porque bueno, la adolescencia es justamente esa etapa en la que adolecen cosas. Sí, hablaste de un tema muy interesante de la parte, porque bueno, como todo tema acá que hable de redes sociales o que hable de digital, es un tema polémico, porque obviamente es como un tema de religión, un tema de creencia, no va a tener un 50 y un 50, y se vuelven temas polémicos al 100%, y hablabas algo de los niños y de los padres que no permiten eso, que es muy bien que tomen fotos sin permiso, y me recordaste un tema que pasó con Marco, el influencer, en Estados Unidos con su hija, que le iban a tomar una foto y él no permitió, y allí en donde tú ves en los comentarios esa burbuja, ¿no?, que está dividida en un 50 y un 50, porque creo yo, ¿no?, que tenemos responsabilidad todos, desde los creadores de contenido, desde los que usamos las redes sociales hasta los que crearon las redes sociales. Totalmente. Entonces cuando vemos esa distorsión allí, que está más alejada, es como tú dices que, oye, pareciera que a la sociedad no le importaran estos temas, que digo yo que es bonito que nazcan estas cosas, y por eso te invité, y de verdad agradecerte por todo esto que estás haciendo a través de las redes sociales, y que se vean sumados creadores de contenido a esta ola, porque toqué el tema de Marco no solo por lo de la niña, sino porque a pesar de que él tenga un contenido muy distinto, que sea de comedia y todo eso, a los temas que él va, a los podcasts o a las entrevistas, él deja muy claro esto, totalmente, ¿no?, que están en desacuerdo con las redes sociales. Y si hablamos de entrevistas a cantantes que cantan cosas obscenas en sus canciones, cuando van a la realidad, se sientan en una entrevista, te dicen, pero es que yo no permito que mis hijos consuman esa música. Entonces, si los creadores de contenido, si artistas, influencers, no permiten que sus hijos consuman ese tipo incluso de contenido. Los hijos de los grandes dueños de estas corporaciones. Exactamente. Como tú o como yo, por ponerle un ejemplo, entre comillas, normales seres humanos, permitimos que nuestros sociales, y hablando de todo este tema de la comunidad 2.0, una venezolana en Estados Unidos, hace 3 años hizo esta canción, pero el año pasado se popularizó en las redes sociales por la historia, ¿no?, que hablaba de eso. Y quise colocar esta canción también porque ella habla sobre eso, y en su TikTok y en sus redes sociales es una vocera de estos temas, ¿no? De en cuanto, 1, a la inmigración o al éxodo venezolano, 2, a la importancia, ¿no?, de que tienen las madres cuando tienen niños chiquitos. Y ella hizo esta canción que dice de mango y aguacate porque estaba pasando por una situación terrible donde tuvo que salir a vender mango y aguacate en la calle para poderle comprar los pañales y las leches a su niño. Entonces vemos estas situaciones, ¿no?, de lo que hablaba, ¿no?, que a veces idealizamos tanto a las estrellas, a los cantantes, y ahora es bueno estos espacios de podcast, de entrevista, como lo mencioné en el corte anterior, porque muestran su lado humano, ¿no? Y creo que es necesario, porque mucha gente los tienen como, no sé, en un altar, donde quizás no piensan que no tienen las mismas emociones que uno, que no sienten igual que uno. Entonces es muy interesante todos estos temas, Eduardo, porque a mí, 1, me gusta, y 2, son importantes, como te decía, son relevantes para la sociedad y más para la juventud, que en todos los países es la mayoría, ¿no?, en todo el mundo. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de lo que hablamos en el corte, ¿no?, de estas leyes o de estas cosas que vemos en Estados Unidos, porque son las noticias, como tú dices, que pasan a nivel mundial? Sin embargo, en Venezuela también tenemos casos, no se hacen virales, no están al ojo público, pero sí siguen pasando. ¿Qué crees tú que hace falta, aparte de leyes, aparte de gobierno y aparte de Estado, que puedan hacer de padres
representantes, pero también de docentes, ¿no? En los colegios, que puedan existir. Hablaba yo siempre este tema de la inteligencia emocional desde chiquitos, en los valores, en la educación. ¿Qué crees tú que puede o que haga falta o que sea necesario para atacar esto, ¿no? Desde la raíz? Y no dejar allí un precedente que, ay, mira, sí, soy vocera de esto, sino que pueda funcionar y que pueda ser duradero en el tiempo. Mira, yo creo que la respuesta a todo eso es sencillamente educación. O sea, y la educación que trasciende del ámbito escolar. Porque es la educación que deben ofrecer los padres y la educación que deben recibir los padres para gerenciar todas estas herramientas. A veces la familia se escuda en, bueno, yo no conozco eso, no sé de la herramienta, pero lastimosamente ese es tu rol y te tocó, ¿no? O sea, tienes bajo tu responsabilidad un adolescente al que tienes que resguardarle su privacidad, su integridad y su seguridad, porque legalmente es tu responsabilidad. Entonces ya allí viene un primer plano de justamente ese desafío, que es educación. Sepas o no sepas manejar la herramienta, debes como familia prepararte para entender cómo funcionan estas herramientas y dar una respuesta positiva. Muchas veces pasa que no necesariamente implica que tú aprendas a manejar una herramienta digital. Y ese tema que tú mencionas es sumamente importante, la inteligencia emocional, porque viene dado principalmente la respuesta a todos estos temas, la ausencia o la carencia de valores y de la posibilidad de que haya comunicación y confianza en el entorno familiar. Porque probablemente mi chamo pueda estar siendo víctima de una situación compleja en el mundo digital. Y yo no tengo la respuesta, pero si mi chamo tiene la disposición y la confianza de comentarme a mí como padre que está viviendo esa situación, yo no me voy a quedar de manos atadas. Es decir, yo voy a buscar los medios y los recursos para poder ofrecer una respuesta positiva y que el chamo pueda ser de alguna forma protegido de esa situación. Data de todo esto porque, bueno, si no hay comunicación, si no hay confianza, si no hay valores, si no hay educación, si no hay la posibilidad de establecer esa conexión en la familia, no va a haber respuesta ni problema. Y la prohibición, evidentemente, el encanto de lo prohibido. O sea, mientras más tú le digas al chamo que no lo haga, más rápido lo va a hacer. O sea, si le quitas el celular, él mañana va a buscar donde un compañerito y se va a enterar. Y se va a buscar la información, se va a enterar. Sí. Creo que sería lo principal, la educación en todo nivel, tanto en todos los niveles, porque lo que hablábamos, o sea, es la responsabilidad del influencer, del creador de contenido, es la responsabilidad del usuario, porque al final, al fin de toda esta historia, si descomponemos el rol y la responsabilidad de la sociedad en torno a la situación digital, nos vamos a dar cuenta que es como que estamos locos todos. O sea, porque vemos usuarios que se conectan a las redes sociales y se equivoca un creador de contenido. Recientemente la polémica de Valentina Quintero, de muchísimos de estos creadores de contenido, y automáticamente tú ves a la gente atacando de una forma brutal. Y entonces lo más cómico de esto es que tú te metes a los perfiles de las personas que comentan, y entonces son el tiempo de Dios es perfecto, coach, psicólogo, inspirador, motivador. Entonces allí hay que pensar un poco en nuestro rol y nuestra responsabilidad, y entender que no estamos en las redes sociales para juzgar y para cuestionar a nadie sin antes mirarnos nosotros. Y es que es un tema muy delicado y muy complicado, como de lo que hablamos, y lo vuelvo y repito, porque es un tema totalmente dividido. No es que haya un 70-30, ¿no? Sino que hay un 50 y 50, y creo que pasa eso, ¿no? En vez de ayudarnos entre todos, preferimos comentar los errores de los demás antes de escribirle al privado y corregirlo. Y yo creo que es un tema también de la rapidez, ¿no? De esto de las redes sociales que quieren todo rápido, quieren todo instantáneo. Y pasa también en las partes de lo que hablamos de la educación. Pongo un ejemplo también muy puntual porque pasa mucho en Estados Unidos, donde, como tú dices, los hijos les comunican a sus padres lo que está pasando en el colegio, que ya no pueden más, no aguantan ya el bullying, ya no aguantan el acoso, ya no aguantan, mira, la burla, como uno dice, el chalequeo coloquialmente. Y los padres van a la dirección y hacen las reuniones, ¿no? Pero tampoco las instituciones están pendientes de eso. Sí. Y te hablo de Estados Unidos,
porque es donde suceden estos casos más visibles. Quizás, vuelvo y repito, en Venezuela también los hay, pero no se hacen visibles, no se hacen al ojo público. ¿Qué consejo puedes dar tú? Porque no eres el presidente o no eres el papa para hablar de estos temas, que también es un tema muy interesante hablar de lo que está ocurriendo ahorita, o que ya ocurrió algunos meses atrás, con estas conferencias donde van influencers a hablar con el Papa y a proponer todas estas cosas a través de las redes sociales, que es un tema muy interesante. Pero ¿qué crees tú que hace falta, más allá de la comunicación, que lo venimos hablando, más allá de la educación, a través de esta plataforma? O sea, ¿crees que, porque vuelvo y repito, hay un tema de 50 y 50 donde gente dice, bueno, cancelen las redes sociales? No, pero las redes sociales son buenas porque nos muestran una comunicación, por ejemplo, como en países como Venezuela, donde tenemos una censura de medios, donde no se muestra todo, tenemos las herramientas de las redes sociales. Pero ¿crees tú que es necesario o es muy extremista llegar al punto donde bloquear a estas cosas, o qué sé yo, la gente mundial de las redes sociales se atreva, ¿no?, a ir desglosando con una inteligencia artificial estas cosas? ¿Se puede hacer, puede mejorar o puede traer consecuencias fatálicas? Mira, yo creo que yo insisto que todo el tema es educativo, porque nosotros, si nos ponemos a analizar un poco de qué forma podemos mitigar y dar respuesta a esos problemas que ocurren en el ecosistema digital, muchas veces puede ser una herramienta o una alternativa cerrar una cuenta. Si la persona está ahí respetando los términos y condiciones de la red social, o el usuario, que en este caso está siendo el victimario de una situación de violencia en el mundo digital, cerrar una cuenta a veces es una alternativa, porque evidentemente está faltando a los términos y condiciones de la red social. Pero hay herramientas dentro de las redes sociales. Yo creo que si nos ponemos a buscar las herramientas que dispone, por ejemplo, TikTok para el control parental, tiene una sección que llaman bienestar digital, y la otra son las herramientas de control parental. Son unas herramientas sumamente factibles y funcionales, que obviamente requieren también de educación, porque el chamo siempre va a buscar la manera, la talanquera de los controles. Entonces, las redes sociales tienen herramientas, y una de esas herramientas es la denuncia. O sea, si nosotros no tenemos la educación ni la conciencia de denunciar las cuentas que están generando un contenido irrelevante o dañino, probablemente esto no va a funcionar, ni vamos a tener respuesta a todos esos problemas. Creo que ciertamente sí debe haber un tema de responsabilidad y de control para estas grandes corporaciones proveedoras de las herramientas tecnológicas. Esto se ha hablado en muchísimos países. Hay países, ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero sí hay países que han obligado a estas grandes corporaciones de redes sociales a regirse por sus normativas internas. Es decir, si tú quieres operar dentro del ámbito venezolano, por ejemplo, tú tienes que cumplir con ciertas condiciones que respeten la privacidad y la imagen de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso aquí en nuestro contexto local no existe. Y por otro lado está el tema de, y eso creo que pasa después del tema educativo, de generar una gran campaña de concientización, de educación. Creo que un poco lo que buscamos en el evento pasado es eso. Primero, romper con muchas creencias en torno al tema de la creación de contenido, porque primero que bueno, y tú te diste cuenta, allí hay gente que vemos todos los días en las redes sociales echando broma, y detrás tienen una historia compleja. Exacto. Que los motivó a hacer lo que hoy están haciendo, y sí hay muchísima gente haciendo y creando contenido. Entonces, romper un poco con esa visión y esa creencia. Y por otro lado también lo que mencionabas hace un rato, no es limitar ni bloquear las redes sociales, es tener una mejor relación con la tecnología. Yo creo que ese es el gran desafío ahorita, cómo logramos una mejor relación con las redes y las herramientas digitales, y eso pasa constantemente. Ahorita lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Ahorita estamos en plena temporada de campaña electoral, y la cantidad de material falso en redes sociales producto de la inteligencia artificial es abismal. O sea, increíble la cantidad de contenido que está circulando. Entonces allí hay un tema de educación, primero del que crea, pero también del que consume ese contenido, aprender a identificar cuando se trata. Me voy a quedar allí porque eso es un tema muy interesante, Eduardo, y quiero que
le hables a las personas, porque sabes que cuando uno habla de estos temas, la gente se escuda a través de las emociones. Hablamos de la inteligencia emocional, porque piensan que todo es pago. No, asistir a esa conferencia, asistir a esto, tengo que pagar 30, 40, 50, 100, 120 dólares. Sí, hay muchas cosas que son pagas, pero hay muchísimas más que son gratuitas. Y la gente no está viendo eso. Entonces yo quiero que tú le hagas un llamado desde tus fundaciones y de todas las aliadas que están contigo o que puedan estar en Venezuela y a nivel mundial, que hacen este contenido de más valor, de más llamado y de más positivismo, y que es totalmente gratuito y al alcance de todos. Mira, yo creo que hay, como tú lo mencionas y lo dije hace un rato, las redes sociales tienen herramientas que hay que indagar y explorar y conocer. O sea, los controles parentales, los filtros y las herramientas de seguimiento deben conocerse. Existen en TikTok, existen en Instagram, en Facebook, en YouTube inclusive. Eso va equilibrado siempre porque, bueno, lo hablamos permanentemente en el caso de YouTube, que tiene YouTube Kids, y se supone que es un contenido filtrado para niños, pero ahí hemos encontrado cosas bastante terribles. Y como esto, hay muchísima gente trabajando en tema digital, o sea, trabajando orientaciones que tienen que ver con la protección de los niños en el ecosistema digital. En el caso nuestro, procuramos constantemente hacer cosas que beneficien a la población. Lo que mencionabas, esta conferencia era una oportunidad, o fue una oportunidad para hablar del tema de la creación de contenido y de la responsabilidad en el ecosistema digital. Y es un tema que vamos a seguir trabajando. Para el mes de agosto, lanzamos un formato de encuentro que se llama Tiempo para Inspirar, que es justamente buscar todos estos ejemplos de redes sociales para poder dejar un mensaje positivo dentro de la sociedad, porque eso es otra acción importante. Primero hay que valorar qué quieren los chamos en el mundo digital. Si quieres ser solamente un consumidor pasivo o un consumidor activo en el mundo digital. O sea, yo quiero dedicarme a crear contenido, yo quiero hacer algo en el mundo digital. Entonces hay que formar y darle las herramientas a los chamos para que hagan eso de una forma positiva. Y si eres un consumidor pasivo, hay que educar a los chamos a cómo investigar, cómo utilizar las herramientas, cómo fortalecer lo que hacen en el día a día. Y en relación a la creación de contenido, nuestra visión es sencillamente que si el chamo tiene claro su proyecto de vida, si lo que va a hacer lo va a impulsar en torno a sus habilidades y sus capacidades, que lo haga. Siempre que se respete las edades establecidas, los términos y condiciones, la privacidad y todo aquello, pero si el chamo tiene un sueño y eso lo complementa a lo digital, hay que apoyar a los chamos a que hagan sus cosas en el ecosistema digital, porque los va a ayudar. Y eso ayuda y de alguna forma incide en que haya menos contenido basura en las redes sociales, porque ha pasado, o sea, muchísimos creadores de contenido que se han quemado en el tiempo porque lo que hicieron fue lanzar un video absurdo allí que se viralizó, y cuando ya murió el creador de contenido, porque ya no tienes más nada que aportarle a la sociedad. Y ya más a nivel legal o jurídico, creo que hay que revisar las normativas. Nosotros tenemos una ley especial contra los delitos informáticos que está totalmente obsoleta. Te mencionaba ahora la ley de protección de niños, niñas, adolescentes en sala de uso de internet y videojuegos, que surgió y fuimos parte de esa iniciativa en el año 2008-2009, porque había una proliferación de centros de conexión en el área metropolitana de Caracas que no tenían ningún tipo de control, ni de restricción, ni nada. Y luego salió la ley de prohibición de videojuegos y juguetes bélicos, también para complementar, pero todo eso fue quedando como engavetado, porque obviamente si no hay campañas, si no hay educación, si no hay sensibilización, las leyes necesariamente se van perdiendo en el tiempo. Y por otro lado, sí hay que revisar el marco legislativo en torno a la responsabilidad tanto de la sociedad en general como de estas grandes corporaciones y las empresas locales, porque está bien que vivas de la publicidad, que promuevas publicidad, pero hay un tema de responsabilidad con quien consume el contenido, con quien está en las redes sociales y con quien ve tu material. Y disculpa que te interrumpa, y que es parte de la Constitución de la República. Totalmente. Y de las leyes, porque totalmente. Si hablamos de la responsabilidad social y la ética y la moralidad, totalmente. Creo que están en todas las leyes, sí. En base a los ámbitos. Bueno, Eduardo, ya estamos culminando, ya terminando este episodio, y quiero que abordemos ya este último bloque, cerrándolo a ese tema, ¿no?
de la educación, porque sí es muy importante, pero yo creo que más allá de los niños, que es bueno también, ojo, estoy de acuerdo con eso, creo que también tenemos que abordarlo hacia los padres. Porque muchas veces nos escudamos como adultos, ¿no? En que, mira, yo no crecí con la tecnología, yo soy ajeno a eso, claro, yo no conozco ese tema, yo dejo que mi niño lo busque. Mi mamá también me da risa porque mi mamá dice, pregúntele a Google. Claro, porque son personas que no nacieron con esa tecnología, que no saben, que nosotros tampoco, ojo. Claro. Pero sin embargo podemos ir buscando las herramientas y creo que es muy interesante porque en esa conferencia pude ver gente mayor que está dispuesta a aprender, a saber, a conocer y a educarse a través de esas redes sociales, ya sea porque tengan un emprendimiento, ya sean porque quieren ayudar a sus hijos a controlar eso o por X o Y motivo. Entonces, ¿cómo podemos basar eso, no, a los representantes, a los padres, para que sepan, ¿no? Conozcan de la mano de las herramientas? Por ejemplo, si no es una persona que sepa de informática, si no es una persona que sepa de redes sociales, ¿cómo se le puede hablar? ¿Cómo se le puede llegar a ese público adulto o jóvenes que tienen niños para que sepan controlar a los hijos? Que vuelvo y repito, no, quizá no es un delito que, ojo, sí afecta el rendimiento académico, sí afecta el cerebro, sí afecta la vista cuando le das a un niño una tablet de los 3 años. Sin embargo, sabemos que estamos adaptados a esta tecnología y tenemos que acceder, ¿no?, a ella, pero acceder con límites. Entonces, no educar quizás a los padres porque puede ser un poco chocante, ¿no? Que claro, como tú como padre, yo no soy madre, pero tú como padre diciéndole a otro padre, creo que se ve más bonito porque lo vives tú desde la experiencia de tu casa. Entonces, ¿cómo le puedes llegar tú a esos padres para que tomen ese control? Porque si es decisión de ellos, si es responsabilidad de ellos, que lo que consumen y lo que montan sus hijos en redes sociales. Totalmente. Bueno, allí hay un tema importantísimo y ocurre muchísimas veces que primero nos escudamos en eso. O sea, primero es mi hijo, yo decido lo que hago con mi chamo, que es falso. Todos somos corresponsables de lo que le pase a un niño, incluso si no lo conoce. Si yo estoy siendo conocedor de una situación de abuso, de violencia de un niño X en la calle y presencié esa situación, yo estoy en la obligación de dar respuesta o de ayudar a que ese chamo no sea víctima de esa situación. Por otro lado, también se escuda que, bueno, es que ese es un niño y no sabe lo que está haciendo. La verdad es que tampoco es así. Y además de todo esto, cuando uno ve un chamo y dice, perro, ese chamo, mira, o sea, ¿cómo es posible que haga eso? No sé qué. Hay que ver que dónde está mamá, dónde está papá, dónde está el abuelo, la abuela. Y creo que, bueno, tampoco podemos convertirnos en azotadores de la familia, porque entendemos que también hay una realidad venezolana, padres que emigraron, familias que perdieron la vida a sus padres en la pandemia. O sea, hay un montón de factores que están allí también jugando sobre la mesa, pero creo que la principal herramienta es prepararse y comunicarse. O sea, incluso si la disposición del padre en aprender el uso de la herramienta está, hay instituciones como Aliadas en Cadena, Superatec, que ofrecen capacitaciones, si no son gratuitas, por lo menos son a costos solidarios, que es importantísimo. Y por otro lado, y lo más importante, es la comunicación. O sea, si yo tengo un chamo que he educado con la capacidad de comunicarse conmigo como padre, un chamo que conoce de valores, que aprende a identificar cuando un influencer o un creador de contenido le está vendiendo un contenido que es publicidad y ofreciendo una vida, idealizando cosas, entonces voy a tener un chamo con menos probabilidades de que esté expuesto en el mundo digital. Y evidentemente la formación y el acompañamiento profesional es indispensable. Llega un punto en el que esto no lo podemos llevar con nuestras propias herramientas y hay que acudir a un psicólogo, hay que acudir a un especialista. Y por otro lado, lo principal es entender que dentro de la vida del niño ocurren cosas, incluso desde el punto de vista biológico y químico, que impacta el uso de la tecnología. Incluso en cosas tan absurdas, se lo decimos siempre a los padres, cuando el chamo se acostumbra a recibir un like, por ejemplo, en el cerebro de ese chamo están pasando millones de cosas que a la larga se van a convertir en un problema. Entonces hay que generar conciencia en ese sentido. Gracias Eduardo.
Da tus redes sociales, los próximos eventos que tienes, tus contactos, a las personas que se quieran sumar como voluntariado o a las personas que quieran estar allí apoyándote en todos estos temas. Chévere, bueno, nuestras redes sociales son @grupomanos, la página web es grupomanos.org.be. Y bueno, vamos ahorita en la temporada vacacional tenemos varios talleres vacacionales dirigidos para adolescentes que van a ser algunos sin costos. Vamos a tener un plan vacacional de creación de contenido inspirador. Y arrancamos con la jornada de formación para padres de crianza digital. Y bueno, seguimos trabajando todos estos temas. La información siempre está en nuestras redes sociales. Gracias de verdad nuevamente, Eduardo. Bueno, ya hemos culminado lo que es el episodio número 26 de la temporada 2. Y antes de despedirme quiero dar ese mensaje rapidito de la importancia, ¿no?, que muchos padres también se escudan, pero muchos creadores también y artistas, de decir que no son responsables de lo que consumen sus niños a través de redes sociales, pero tienen un granito de responsabilidad por crear esas cosas. Totalmente. Siendo padres y también siendo niños, porque yo digo, yo no puedo ser madre, yo no te puedo dar un consejo a ti porque no lo soy, pero si soy hija, y uno como hijo sabe porque uno fue niño, entonces tienen que tener ese lado allí es muy importante y conocer lo que es la parte de la inteligencia emocional, le repito casi en todos los episodios porque es muy fundamental. Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron a través de la señal de iusradio.com.be, las que nos sintonizan a través de todo esto en diferido en las plataformas de podcast. Suscríbanse también en YouTube para que vean todo esto en diferido. Bueno, gracias nuevamente a Eduardo, a Osmel, agradecerle la producción de Héctor Vadillo, la coordinación general de Carlos González, la coordinación de producción Juan Blanco, en el control técnico Osmel y en la producción del espacio ante el micrófono quien les habló, Mafe Leo. Nos vemos hasta el próximo jueves con otro tema interesante que